Buenos días, mi nombre es Karen Dayana Maestre y junto a mi compañera Yuheivis Mindiola Arrieta realizaremos la presentación de una línea de tiempo que analiza la evolución de la educación inclusiva desde una perspectiva política y legislativa, tanto en el ámbito internacional como en el contexto colombiano. Para la socialización de este recorrido se realizó una división por décadas desde 1970 hasta el 2020, destacando no solo las políticas y leyes más relevantes que han impulsado a la inclusión educativa, sino también cómo ha cambiado el concepto mismo de inclusión en cada época. Iniciemos. En 1970 y 1980, en primer lugar durante los años 70, el discurso de la inclusión se centra exclusivamente a la atención a la discapacidad mental. Un claro ejemplo es la Declaración de los Derechos del Retraso Mental proclamada por la ONU en 1971, que representó uno de los primeros esfuerzos por reconocer derechos a esta población desde una visión asistencialista. En Colombia, la expedición del Código de Menores en 1974 empezó a abrir camino hacia el reconocimiento de los derechos de los niños y las niñas con necesidades especiales, aunque aún bajo un enfoque médico y segregador. Esta legislación fue una base inicial. En este contexto es importante tener en cuenta que la década también estuvo marcada por el auge de movimientos sociales y de los derechos humanos en América Latina, lo cual influenció progresivamente el sistema educativo de la región. Pasando a los años 80, observamos un cambio significativo en la visión educativa. Comienzan a surgir iniciativas más globales como el Programa de Educación para Todos, promovido por UNESCO y UNICEF, que empezaba a hablar del acceso universal. En el plano nacional se destaca la Ley 12 de 1981, la cual buscaba fomentar la integración social de las personas en situación de discapacidad, incluyendo su derecho a la educación. No obstante, el enfoque seguía siendo de integración, sin una transformación profunda del sistema. En paralelo, Colombia atravesaba una grave crisis económica y violencia generalizada, lo cual profundizó la exclusión educativa de poblaciones rurales, indígenas y desplazadas. En 1990 y el 2000, con la llegada de los años 90, se da un giro fundamental gracias a la Declaración de Salamanca en 1994, que introduce de manera oficial el concepto de la educación inclusiva. Esta política internacional impulsa una visión más integral, reconociendo la diversidad como un valor educativo. A nivel nacional, este cambio refleja en la Ley 115, en la Ley General de la Educación, que reconoce por primera vez a las necesidades educativas especiales. Dentro del sistema, esto permite un marco más amplio de la atención. Es la clave recordar que durante esta década también se promulga la Constitución Política de Colombia en 1991, donde se consagra la educación como un derecho fundamental y se reconoce de la diversidad étnica y cultural de la nación. Esto fortaleció las bases para una educación más equitativa. Durante la primera década del siglo XXI, las políticas internacionales como los objetivos del milenio comienzan a hablar más decididamente de equidad y calidad educativa. En Colombia surge el COMPES 80 del 2004, que introduce lineamientos para la política pública de discapacidad e inclusión social. Esta legislación ya no se limita al aula, sino que relaciona la inclusión educativa con la inclusión en todos los ámbitos de la vida. Este periodo también estuvo atravesado por el conflicto armado y el desplazamiento forzado, situaciones que obligaron a reflexionar sobre la inclusión desde una perspectiva interseccional. No solo discapacidad, sino también etnia, género y situación de violencia. Finalmente, entre el 2010 y 2020 se consolidan avances fundamentales a nivel global,
los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, especialmente el número 4. Promueve una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Colombia responde con el decreto 1421 del 2017, una normativa que reglamenta la atención educativa de estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Este decreto reconoce el derecho a la permanencia, participación y aprendizaje sin discriminación. Es importante resaltar que esta década también estuvo marcada por la firma del Acuerdo de Paz en el 2016. Este hecho generó nuevos desafíos y oportunidades para garantizar el acceso a la educación en contextos rurales y de posconflictos. Durante la década del 2020 al 2030, la educación inclusiva se ve profundamente impactada por los efectos de la pandemia de la COVID-19, la cual marca un antes y un después en los enfoques pedagógicos y en la comprensión de la equidad educativa. A nivel internacional, la UNESCO revisa la Agenda del 2030, reafirmando el compromiso con la ODS 4, orientando garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Esta revisión da lugar a políticas que promueven modelos híbridos de enseñanza accesible con un fuerte énfasis en la reducción de brechas digitales, especialmente en regiones históricamente marginadas. En Colombia, este impulso global encuentra ecos en la actualización de la Política Nacional de Educación Inclusiva en el 2022, lo cual fortalece enfoques diferenciales no solo para la persona con discapacidad, sino también para la comunidad étnica, rural, migrante y víctimas del conflicto armado. Esta política busca transformar el sistema educativo desde adentro, proponiendo una legislación que oriente la educación curricular, la formación docente especializada, el diseño universal para el aprendizaje y la vinculación activa de las familias en los procesos educativos. De esta manera, la noción de inclusión en esta década se amplía notablemente. Ya no se entiende únicamente como un asunto de acceso, sino como la capacidad del sistema para reconocer y responder a la multiplicidad de trayectorias de vida, saberes y formas de aprender. Así, el enfoque médico-asistencial del pasado queda superado por una visión social, ética y de derechos. Como sostiene García en el 2021, una educación inclusiva efectiva debe ser pensada como proceso, no como alcanzado, lo cual resalta la importancia de que los cambios estructurales sean sostenidos y progresivos. En esta línea, se espera que hasta el 2030 Colombia haya consolidado avances en plataformas accesibles, en metodologías flexibles y en recursos adaptados, aunque se reconoce que persisten desafíos importantes, especialmente en zonas rurales o en contextos con escaso acceso a tecnologías. En conclusión, a lo largo de este recorrido histórico hemos evidenciado cómo el concepto de educación inclusiva ha evolucionado significativamente, pasando de un enfoque centrado exclusivamente en la discapacidad a una perspectiva más amplia. Reconoce la diversidad en todas sus formas, étnica, cultural, social, económica, de género, entre otras. Esta transformación conceptual ha estado acompañada por una evolución en las políticas públicas y legislaciones, tanto a nivel internacional como nacional, que ha buscado garantizar el derecho a una educación equitativa, participativa y de calidad para todos. En Colombia, la implementación de políticas como la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1421 del 2017 muestra que si bien ha habido avances normativos importantes, aún existen brechas entre la legislación y su aplicación real en los territorios. La inclusión educativa no se logra únicamente con normas, sino con voluntad política, formación docente, adecuación de infraestructura y transformaciones culturales dentro de las instituciones. Por ello, más que una meta, la educación inclusiva
Es un camino que exige compromiso ético y acción colectiva. Nuestro papel es incidir en la construcción de espacios escolares más justos, donde la diferencia no sea vista como un problema, sino como una oportunidad para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.